Hoy llega a su término una de las carreras más exitosas, más ejemplares, más correctas, valientes en la historia del periodismo costarricense. Aquí en Televisora de Costa Rica durante décadas hemos tenido el privilegio no solamente de poder transmitir su trabajo, sino que también compartir con él como compañero, como amigo, como colega. Estoy hablando de Greivin Moya, que ya está aquí con nosotros. Llegó el día. Llegó el día, a veces uno no quisiera que llegue, pero muchos no queríamos que llegara. Pero el paso inexorable del tiempo nos obliga a tomar decisiones y yo creo que llegó el momento y me parece que llegó un momento bonito y sobre todo muy agradecido por la oportunidad que tuve de conocer, de aprender y de interpretar todo ese conocimiento en los reportajes y en una vitrina tan especial y tan linda como Televisora de Costa Rica. También, Greivin, ya pues yo voy unos poquitos años atrás, la verdad es que es de admirar, debes sentirte profundamente satisfecho porque no solamente dejas el respeto y la admiración, sino que también el cariño y el aprecio. Aquí vas a dejar un espacio en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias. Muy difícil de llenar. Muchas gracias. Y lo sabes muy bien. Muchas gracias porque eso me compromete más con el futuro y con la posibilidad de seguir ayudando en diferentes circunstancias, pero creo que el trabajo que realicé aquí fue apoyado, fue avalado y fue impulsado y eso ayudó mucho a que tuviéramos tantos reportajes que yo diría que son como más de 5,000 a lo largo de casi 28 años y que lo mejor de todo es que me llevo el aprecio de ustedes, de los compañeros. De eso puedes contar el aprecio de todos. Y el respeto y el trato tan deferente y cariñoso que siempre tuve, pero sobre todo también me llevo el cariño del televidente. Así es. Eso lo tengo como un agradecimiento perenne porque a veces andaba yo en la calle y me topaba una señora y me dice: vea, Greivin, lo felicito por esos reportajes y estamos rezando por usted. Entonces, ¿qué más saludo puede ser ese y agradecimiento puede tener eso con esas personas que están siempre pendientes de las informaciones y del noticiero que tenemos aquí? Greivin, preparamos una nota, un reportaje sobre esta ejemplar carrera de Greivin Moya en el periodismo costarricense. Una carrera que inició hace 36 años en la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica llega a un punto en el que se transforma. Fue en su natal Paraíso, cuando era niño y jugaba con sus amigos, que Greivin Moya Carpio mostraba las capacidades que de adulto le ayudarían a ser un ícono del periodismo costarricense. Cuando nosotros chiquillos en el vecindario íbamos a coger café, que estaba cerca, que para nosotros era toda una aventura, ahí empezábamos a hacer bromas y a vacilar y cosas de ese estilo. Incluso a nosotros nos gustaba hacer la mímica de las transmisiones ciclísticas ahí en el cafetal. Y gozábamos muchísimo con eso. Entonces, a partir de ahí, eso fue como una pasión que se fue desplegando. Al periodismo televisivo llegó a mediados de la década de los 80s, impulsado por su amigo Miguel Arturo Ramos de Noti6. Por esos destinos de la vida, Miguel Arturo falleció viniendo de una cobertura. Él cubría sucesos. 1986, por ahí. Le cuento esto porque yo vine a ocupar la plaza de Miguel Arturo en Noti6, después de que él se fue. Entonces me pareció a mí algo tan impresionante para mí, porque él fue el que me llevó ahí, me metió ahí, y a los días yo vine a ocupar la plaza porque él falleció en un accidente. En 1988 arriba a Telenoticias por primera vez, donde estuvo más de una década, y luego de un paso por otros medios, principalmente televisivos, regresó a La Sabana en 2005.
En esa primera etapa se recuerdan coberturas de accidentes aéreos, erupciones volcánicas o la catástrofe que provocó el terremoto de Limón. Yo creo que en la historia del periodismo de Costa Rica no existe un periodista que haya hecho tantas denuncias durante tanto tiempo sobre temas tan diversos. Es un periodista excepcional que vamos a extrañar mucho, no solamente aquí en Telenoticias, sino que también estoy seguro que usted allá en su casa. Una persona como Graving Moya, con la cual he tenido el privilegio de trabajar en los últimos 25 años, no solo fortalece un equipo, sino es un ejemplo. El Graving Moya es un ejemplo en dedicación, en disciplina, en tenacidad. Y si nos vamos a un terreno de fútbol, es un 10 verdadero, un 10 que no solo te hace goles, sino que asiste a sus compañeros, pero además crea una gran empatía y crea una excelente relación en el grupo. La dedicación de Graving, su entrega y compromiso con la profesión le pasaron factura en más de una ocasión. Amenazas, la necesidad de protección e incluso demandas marcaron su andar por el mundo del periodismo. Amenazas muchas, de distinta forma, pero ya amenazas para actuar contra la vida. Tuve como 3 ocasiones en que anduve con seguridad, con guardaespaldas y gente del servicio de protección y vigilancia de testigos del Poder Judicial, que me lo dio en cierta forma por una denuncia presentada en la Fiscalía alrededor de eso. Premios de distinta índole, entre ellos el Joaquín Vargas Llené, dan fe de la calidad de profesional que es, pero esto también se tradujo en sacrificio para su familia. Yo tal vez no tuve mucho tiempo para estar con mi familia, para compartir, y eso pues ya ahora lo he ganado muchísimo. Y también pues el sacrificio de ellos, de estar pendientes de lo que hacía yo y causarles preocupación y nerviosismo, también eso a mí me duele, porque ciertamente yo lo asumía con una gran pasión, pero otros lo estaban viendo con el riesgo que tal vez uno no lo había visualizado, ¿verdad? Los trabajos que usted por décadas ha visto son producto de una metodología de trabajo que incluye el estudio previo de los casos y a la hora de su producción requiere un compañero inseparable, como lo es un camarógrafo. Yo con Graving anduve como 5 o 6 años cubriendo sucesos. Cubrimos muchas cosas aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica también. Y no, con Graving se trabaja muy bien. Es una persona muy accesible, carismático. Uno puede vacilar con él antes de empezar a trabajar. Y muchas veces le decía a uno, vamos a ir a tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Claro, cuando llegas al lugar, pues no es tanto lo que él le dijo a uno, porque las cosas son diferentes, ¿verdad? Son cosas de sucesos. Trabajar con don Graving Moya ameritaba dejar el miedo a un lado, dejar el temor en la casa, sabiendo que usted ya iba con él. ¿Por qué? Porque Moya es un periodista de guerra, de entrada. Si tiene que pasar por perros, pasa, por puertas las bota. O sea, abrir puertas, tocar, no. Él va a lo que va. ¿La misión cuál es? Llegar al entrevistado. Incluso en imágenes han quedado registrados los riesgos que ha enfrentado este valiente periodista, riesgos que ahora son anécdotas. Me acuerdo de un reportaje que hicimos, creo que de una playa, que la señora que vivía ahí decía que parte de la playa era de ella y Moya obviamente decía que no, que era del gobierno, y estaban en ese estira y encoge, ¿verdad? Ahí en la entrevista y eso. Y de pronto la cosa se fue calentando más y me acuerdo que la señora, hubo un momento que se fue y cuando regresó con un machete y empezó a pasarlo ahí por el suelo y ya ella estaba muy, muy alterada. Y ¿verdad? Ya Moya vio que la cosa estaba un poco complicada y ya retrocedió un poco y bueno, la cosa se calmó un poco, pero sí, eso me acuerdo que fue uno de los reportajes donde no esperaba que ese material venía. Una vez que fuimos nosotros aquí por el lado de Puriscal, a unos territorios, unas fincas, y salió una señora con un machete donde nos vio llegar y golpeó el machete contra el suelo y dijo que de ahí no pasáramos, qué sé yo, a 20 metros. Y él lo que me decía, quedito, era grave, 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 grave. Y yo en silencio, porque lo que hablaba yo quedaba grabado. Y él me decía, grave y para adelante, grave y para adelante. Entonces yo marcando el paso. Lo que pasa es que yo lo dejé atrás a él cuando yo me vi con la señora de frente.
y él quedó atrás, pero él conversando con la señora, estratégicamente, un vocabulario que él manejaba, una negociación que él maneja, se lo ganó, se echó la señora a la bolsa. Cuando estábamos percatando, estábamos tomando café con ella. Graving Moya, con su trabajo, se ha convertido en un referente del periodismo costarricense. Su labor ha guiado a muchos comunicadores en sus 36 años de trayectoria. Yo a Graving le debo mucho. La razón por la que yo llegué a Canal 7 es precisamente porque Graving Moya vio un trabajo que yo hice, era 1994, estaba haciendo mi práctica profesional en otro canal de televisión, haciendo la práctica de la universidad que uno tiene que hacer. Y hice un reportajito sobre, había caído el precio del café, yo soy de una zona rural y me fui al barrio y hice un reportaje sobre cómo es que estaban pasando las familias. Él lo vio en ese otro canal y llamó a las oficinas para preguntar mi número de teléfono y llamó a mi casa para preguntarme si estaba interesada en una plaza aquí. Y él fue la primera persona que me entrevistó. Él era jefe de información, en ese momento era director de Telenoticias, don Guido Fernández, y pues me contrataron. Para mí el principal aporte que don Graving Moya ha hecho por esta profesión que amamos tanto los que trabajamos en ella es haberse convertido en la voz de los que no tienen voz, porque justamente eso debería ser el objetivo de nosotros los periodistas. Graving en general es un referente del periodismo y en particular de los sucesos y de la investigación. Uno con solo estar cerca de él, pues se impregna de su espíritu, de su forma de ser aguerrido, en el buen sentido de la palabra, de siempre buscar todas las versiones posibles y de llegar hasta las últimas consecuencias de los casos que se involucra. Un profesional que no se guarda nada, sino que comparte su conocimiento, porque recuerdo que en una ocasión, a raíz de una móvil, de una intervención en directo que yo tuve, él llegó y se me acercó y en lugar de llamarme la atención, me llegó y me dijo: Juan Manuel, que la situación, por más difícil en la que usted se encuentre, en una móvil no lo absorba. Intente usted mantener una distancia como un testigo para poder narrar lo que está ocurriendo. Siempre lo he admirado porque creo que es una persona con mucho tesón, mucha firmeza. Siempre ha tenido esa vocación de darle una voz al pueblo y eso es realmente admirable porque creo que para nosotros como periodistas él es un referente y por supuesto que deja un gran vacío y es para mí, al final de cuentas, un orgullo poder decir hoy en día que tuve la oportunidad de ser compañera de don Graving Moya. Lo que yo rescato de él es su forma de ser tranquilo como compañero, pero valiente y combativo como periodista y ojalá que este legado que nos quede lo tomen muchas generaciones que vienen de periodistas, lo cual no es fácil, es un reto muy grande, pero lo podemos asimilar porque nos debemos al público y Graving nos ha dado un gran ejemplo durante muchos años. Ahora Graving mira al futuro y si bien deja de lado el ejercicio del periodismo, seguirá adelante ayudando al país desde otra trinchera. Entonces ha habido mucha gente que me ha hablado desde mucho tiempo atrás que me involucre en la política. Incluso me han ofrecido muchas cuestiones de diputaciones y situaciones de estas a las cuales yo en tiempo atrás no les puse atención porque dije, todavía no es mi tiempo, estoy muy involucrado con lo que estoy haciendo y ya cuando llegará el tiempo lo voy a hacer. Entonces yo creo que llegó el momento propicio. Graving, gracias por tu entrega en favor de Costa Rica por medio del ejercicio del periodismo. Le informó Graving Moya, Telenoticias. Realmente es muy emocionante ver eso. Todos hablando así de ti y de tu trabajo. Lo que digo cuando veo eso es cómo han pasado los años, sí, ¿verdad? Sí. Y después me lleno de sentimientos encontrados porque de ahí son compañeros con los que he convivido muchísimo y me alegra muchísimo de que ellos tengan ese concepto mío y que mi actuación, mi trabajo, como dicen ellos, sirva de impulso para ellos. Y les agradezco muchísimo, 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 porque pareciera que es un consenso en las apreciaciones que tienen todos. Doy fe de que así es. Y en un grupo social a veces es muy difícil eso. Es muy difícil, pero y aún más no en un grupo social. En una redacción. En una redacción, por supuesto, porque corrientemente los periodistas tenemos mala familia de que no somos muy unidos. Pero en este caso, yo debo decir que la redacción nuestra es de unos muchachos muy comprometidos y les agradezco muchísimo porque
esas manifestaciones pues me llegan y me llenan de sentimientos diversos en este momento, que cuesta dar el paso, pero hay que hacerlo. ¿Sabes qué? Cuando escuchaba a todos los compañeros hablar, recuerdo ese formidable, ese inmenso periodista polaco, Ryszard Kapuczynski, que dijo algo que realmente, Greiving, lo creo firmemente, como todos nuestros compañeros, como los televidentes que te han conocido por la pantalla. Y era la frase de este gran periodista polaco que decía, y con toda la razón del mundo, que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Bueno, y Greiving, eres una muy buena persona. Vea, don Ignacio y amigos televidentes, yo me considero una buena persona, pero más por la herencia de mis padres y por mi familia en la formación que he tenido. Y también porque el aprendizaje constante a lo largo de los años me ha enseñado muchísimo, y creo que eso lo he puesto en práctica y he querido dejar un buen legado. Yo creo que el ser humano tiene que trabajar para dejar un buen legado, y cuando uno le dice en esas manifestaciones de que es una buena persona, pues se siente una gran satisfacción del deber cumplido. Y creo que eso me llega en el fondo del corazón, y se lo agradezco, porque toda esta iniciativa de ser una buena persona, viniendo de una familia tan grande, siendo menor de 11 hermanos, pues indica que la formación y la inversión que hicieron mis padres y mi familia no fue en vano, y eso lo agradezco muchísimo. No lo fue. En este oficio también, después de tantos años, uno va dejando sacrificios, hay que mencionarlo. Claro. Para mí el más importante, no haber pasado más tiempo con mis hijos, con mi familia. Claro. Que es lo mismo que te debe pasar a ti con los tuyos, con tus amigos. También está lo que mencionabas, el recibir una amenaza de muerte. Me acuerdo la vez que te tuviste que ir, ¿dónde fue que conseguimos un hotel o un lugar? Fue allá por el Chirripó. Pérez Celedón, por allá. Allá tuvimos que enviarte con protección porque gente que habías denunciado te comenzó a amenazar de muerte, y los datos que teníamos de la policía es que eran datos para tomar muy en cuenta. Y no solo eso, también ahí sí los dos hemos tenido que pasar a veces meses. Una vez fueron 2 meses, recordarás, en sedes judiciales para demostrar la verdad de lo que habías dicho en pantalla. Claro, tuvimos no 2 meses, tuvimos 6 meses, porque la preparación para el juicio, todo eso que conlleva, y el juicio en sí, que duró como 2 meses, que fue una experiencia también en la cual yo digo que cuando usted está metido en este trabajo de periodismo, con hechos, con verdad, con responsabilidad, surgen ese tipo de cosas, y le enfrentamos con mucha hidalguía, con mucha responsabilidad, y los jueces nos dieron la razón, como en muchas otras ocasiones en que enfrentamos, porque fueron suficientes las veces que fuimos a los tribunales, y eso es satisfacción, eso es que le den una palmada por la espalda y le digan, usted está haciendo bien su trabajo, y que eso le digan los jueces de la República, pues enaltece más. Y yo por eso creo que ese camino, ese trayecto, todos esos escenarios que hemos pasado, y que usted me ha acompañado también, porque como director ha tenido que ser responsable de las afirmaciones que hemos dicho con responsabilidad y con hechos, pues nos indican que vamos o hicimos el camino y la senda correcta en este asunto. No dudes que así fue, que ha sido tu trabajo. Lo agradezco muchísimo, y creo que ese camino sirva para que las nuevas generaciones en el periodismo puedan tener la posibilidad de involucrarse sin temor, con estudio, con responsabilidad, con hechos, con la verdad, que simplemente tendrán ese camino para poder cumplir con el objetivo último, que es informar, ilustrar y educar a la gente de la población. Por cierto, que hago un paréntesis, no mencionamos en el reportaje un hecho muy importante, creo que fue en el año 96
o 97 que Graving Moya fue el creador, fundador, primer coordinador del programa 7 Días. Así es. Que además durante 2, 3 años que estuviste allí, fue el programa de más audiencia en Costa Rica. Eso es una gran satisfacción. Vea que nosotros, yo he vivido con mucha pasión en esta profesión. No hay otra forma de hacerlo. ¿Verdad? No te estarías retirando como lo estás haciendo hoy, con ese reconocimiento, con ese aprecio, con ese respeto, si no hubieras ejercido este oficio con la pasión con la que lo has hecho y con la corrección con que lo has hecho. Esa pasión nos lleva a veces a que no podamos hacer otras cosas porque estamos viviendo intensamente el periodismo y por eso a veces dejamos olvidados la familia, la academia, que a veces uno desea seguir estudiando, pero bueno, con esa pasión que yo abarqué esto, cuando nosotros nos vimos que estábamos involucrados en muchas notas y que queríamos decir más cosas, es cuando nosotros pensamos en hacer 7 días, para hacerlo con mayor profundidad, con mayor tiempo, con mayor calidad, no solo en el contenido, sino visual, etcétera, etcétera. Nos involucramos en 7 días con una gran ilusión, porque eso fue como un chiquito que veníamos creando desde 2 años atrás y cuando dimos el paso, lo dimos seguros y yo estaba tan seguro que eso iba a calar en la gente porque teníamos el gran ingrediente, la pasión y la gente para hacerlo con la misma dimensión de pasión que podría tener yo. Y por dicha, ese programa nos dio muchas satisfacciones. Hoy, después de casi 25 años de que se inició ese programa, me acuerdo, el primer programa, los reportajes que hicimos. ¿Cuáles eran? Las tumbas de la Reforma, un reportaje sobre cómo vivían los presos en máxima seguridad y cómo se habían fugado algunos. Les decían las tumbas porque dormían como si fueran unas lápidas en un concreto y ahí dormían las personas. El segundo, los ticos en New Jersey, en Estados Unidos, cómo vivían. Y el tercero, un reportaje de fotografías antiguas de San José y del país de Gómez Miralles. Qué bien. Entonces creo que ese despegue siempre me acuerdo, porque yo estaba nervioso en ese tiempo de que el programa estuviera con todos los ingredientes adecuados. Y por dicha, hoy podemos decir con gran satisfacción que esa fue una muy buena decisión, que la maduramos, que con pasión la realizamos y que todavía está al aire. Y creo que es importante también, y es de justicia hacerlo, mencionar que lo inicias obviamente con el apoyo de la empresa, pero también con el apoyo y haciendo yunta con un periodista que para mí es ejemplo, del que yo he aprendido mucho, aprendí mucho. Tuve ese privilegio de ser su estudiante y de trabajar con él en la redacción de La Nación, que es Guillermo Fernández Rojas. Claro, Guillermo vino simplemente a darnos el impulso que veníamos nosotros cosechando y él con su gran conocimiento y sabiduría nos orientó muchísimo para aterrizar la idea y darle camino con mucho apoyo, porque si hay una de las cosas que hay que hablar de Guillermo es que es muy tenaz, muy emprendedor y con mucha profundidad de inteligencia hace un abordaje de los temas. Igual que su hermano que murió recientemente, La Fidra, del cual una persona excelente. Absolutamente especial. Y con una capacidad para ejercer el periodismo envidiables. Con Guillermo lo hicimos, lo encaminamos y seguimos con ese mismo entusiasmo y le dio un encauzamiento adecuado. Y yo me involucré con ese programa desde el inicio para hacerlo, para definir el nombre. Luego yo reporteaba los reportajes, era el productor general del programa y además me involucraba con los muchachos para verificar los temas y todo eso que era importante para hacer un buen paquete que por dicha hoy podemos decir con gran satisfacción que cumplimos la meta con ese programa. Sin duda. Después de todas estas décadas, el ejercicio del oficio en una forma tan intensa, ¿qué es la principal enseñanza que te deja para compartir con la gente joven que está comenzando a trabajar o que está comenzando en una sala de redacción? Yo creo que la principal enseñanza que me deja esto es que a veces uno se deslumbra mucho porque el micrófono lo hace uno tener como el dominio.
y a veces uno se llena como de soberbia y se ve como por encima de las cosas. Y yo creo que hay que aterrizarse porque el periodismo es de servicio, el periodismo no es uno. Uno nada más es el vínculo para dar esa proyección, ese conocimiento. Entonces yo diría que uno no debe crearse como con soberbia, sino ser cada vez más humilde con conocimiento para ejercer mejor su profesión. Porque en estos medios calientes, a veces porque lo ven en televisión, uno se siente como que si fuera una actitud dominante, y no, más bien uno es el vínculo para poder hacer esas cosas. Y yo creo que el conocimiento y la profundidad y la sencillez en la aplicación de esos contenidos va a ir forjando un profesional que va a ser de calidad. Por cierto que siguen reportándose. Yo creo que vamos a tener ahora un almuerzo con Graving, tenemos que mantener las distancias, pero son decenas de colegas. ¿De verdad? Y obviamente de amigos, así que creo que vamos a tener que hacer como unos 8 o 10 almuerzos y reuniones de despedida. Perfecto, nada más. Lo hago aquí, no voy a mencionar nombre para no mencionar todos los que hay, me llevaría mucho tiempo. Otra cosa que creo que es importante es que lo has hecho siempre en una forma muy especial, es reconocer, es destacar, es resaltar el trabajo de la gente que trabaja con uno. Claro. Porque el trabajo que uno hace no tendría la calidad que pueda tener, claro, o el impacto que pueda tener si no es desde por el chofer, el camarógrafo, el editor, que nos ayudan a hacer ese trabajo. Por supuesto. Yo siempre les dije a esto es un trabajo de equipo. Yo soy nada más el que pongo la cara ahí. Pero tanto necesito del chofer y el asistente como del editor que en su último momento está haciendo recomendaciones. Y yo siempre fui muy abierto, yo nunca fui soberbio en proponerme. Yo les decía, ¿qué te parece? Me decían, pongamos esto, y yo lo aceptaba con mucha apertura. Y en eso yo les agradezco muchísimo a los muchachos, a los camarógrafos que anduvieron conmigo, también pasando penurias y problemas, porque cuando uno va a una cobertura, por ejemplo, de la contrarrevolución en Nicaragua en aquellos tiempos que eran difíciles en la montaña, en situaciones totalmente adversas, había que llegar y cumplir, hacer el objetivo del reportaje y devolverse con tantos problemas que tuvimos. Y ellos también estuvieron a la par en ese sacrificio porque estaban también identificados con pasión. O sea, la pasión del periodismo, cuando yo hablo en este periodismo que es de equipo, parte desde el chofer hasta el editor acá. Yo le decía a Lizardo, con quien he editado muchos reportajes últimamente, le decía, Lizardo, yo aquí lo que vamos a hacer un día es que usted se va a ir con el micrófono a hacer lo que hago yo y yo hago esto, porque usted ya lo sabe mejor que yo. Claro. Lo ha aprendido porque compartimos. Ese conocimiento compartido y esa situación nos hace ser muy polifacéticos en este oficio, que nos da la oportunidad de saber todos los pasos para construir una noticia y un reportaje como los que hemos hecho. Vamos a un tema que es lo que viene ahora. A mí me consta porque, y no cometo ninguna infidencia en decirlo, porque lo llegaste a comentar conmigo en más de una ocasión, hace 5 años, 2 grandes partidos políticos, habría sido la Asamblea inmediatamente, te ofrecieron encabezar por Cartago. ¿Por qué no lo hiciste en aquel entonces? Yo si no tenías ya la inquietud, ¿o no la tenías? Sí tenía la inquietud, pero yo me sentía que no era el momento. Y además, todavía digo yo que me faltaba complementar algunos temas periodísticos importantes, porque la pasión de esto a veces es así. Entonces yo dije, voy a esperar a que se llegue su tiempo, porque a veces en esto lo que hay que tener es calma, claro, para manejar las cosas. En ese tiempo recuerdo que y tiempo atrás también me habían ofrecido diputaciones y participación, etcétera, etcétera, y no lo había hecho y no lo hice. No es sino hasta ahora que
que me ha llegado el gusanillo de hacerlo. Mañana harás un anuncio ya formal, sin embargo ha trascendido, ya te has referido a eso. Claro. Vas a aspirar a la presidencia de la República y también en forma colateral. Una doble postulación. Una doble postulación para una curul en la Asamblea. En la provincia de San José, sí. Sí. Oiga, se van a resentir los cartagos. Va a ser por San José. Bueno, es que yo soy muy respetuoso de esto. Claro. Y habían unas personas que ya habían estado trabajando ahí, entonces yo no quería llegar a quitarlos, quítate tú para ponerme yo. Exacto. En eso yo soy muy transparente. Pero vea, don Ignacio y amigos, yo me involucro en esto con la firme convicción de que quiero hacer algo para colaborar y ayudar al país. No me involucro en esto con una obsesión de obtener poder, vanidad o caprichos o orgullo o una situación de esa soberbia. Lo hago de la forma más humilde y más sencilla de poder hacer un grupo que podamos encaminar una estructura política que sea confiable, que la gente vuelva a creer, que la gente vuelva a tener confianza, y ese es el objetivo, y crecer, empezar a crecer a partir de ahí. Si llegamos en buena hora, y si no, seguiremos, porque esto no es un asunto de 1 año, 2 años o de una campaña política. Para mí me parece que debemos tomar esto tan en serio, que tengamos proyectos a mediano y largo plazo. Porque lo que está pasando en este país es que nos organizamos para el mañana, no para dentro de 4 o 5 años. Queremos todo ya. Y eso nos ha llevado a ver en forma tan fácil y tan fortuita y tan poco responsable las situaciones que pasan. Entonces, yo quiero hacerlo bien y quiero aportar mi granito de arena en ese sentido. Y sobre todo, porque los miles de reportajes que he hecho me han enseñado que hay una situación en muchas comunidades que se sienten aisladas, que se sienten decepcionadas, que se sienten que la desidia de las personas que tienen que resolver los problemas no lo hacen. Hay mucha gente que se siente decepcionada y eso es necesario acuerparlo y tener gente que les ayude. Y yo lo que quiero es colaborar, ese es mi punto y por ahí voy. De parte de la familia Picado, de parte de todos en Televisora de Costa Rica, muchas gracias en primer lugar por tu trabajo, por tu ejemplo, por tu trabajo aquí en el canal y los mejores deseos para ti, que te mereces lo mejor. De verdad que de corazón, lo sabes muy bien, aquí todos te vamos a extrañar mucho. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias. Lo agradezco y lo llevo en mi corazón como una huella imborrable del paso por este canal, por el noticiero, a quien yo debo tanto, y el sentimiento es mutuo y el compromiso de seguir en contacto debe mantenerse, y yo sinceramente me voy con la convicción clara de que aquí tengo un grupo de gente a quien aprecio, estimo y respeto. Gente que te aprecia, te estima y te respeta mucho también. Muchas gracias. No te doy el abrazo que quiero darte por las razones obvias, pero hay por lo menos, ahora tenemos un almuerzo, hay decenas de colegas y amigos y vendrán, yo creo que vas a tener que darle un espacio a todos los que quieren despedirte. No, y me pueden seguir en una página que tenemos ahora que se llama Graving Moya, para tener en contacto más adelante. Ah, muy bien. Se llama que gravingmoya.com. Ahí podemos seguir en contacto y seguir en este nuevo escenario con un mayor contacto directo digital, claro, ¿verdad? Pero ahí estaremos, ahí estaremos. Ha sido un privilegio conocerte y trabajar contigo. Igualmente. Te lo digo de corazón. El aprecio de siempre. Un abrazo. Mucha suerte.